la adoración que le dieron como si fuese Dios, porque es Dios. Él siempre recibió adoración. Bueno, pues ya eso lo vimos en el secreto. Entonces, en este credo es más extenso, hermano, porque luego si usted tiene acceso, busque el credo de Nicea, el que se estableció en el 325, para que vea para que vea qué fue lo que la iglesia estableció en ese momento, en ese punto de su historia, que esta es una confesión universal que a la que toda la iglesia se adhiere o se adscribe, en lo que toda iglesia que se aprecie y sea cristiana debe creer. ¿Ok? Bueno, pues uno de esos puntos fue eso. ¿Cuáles son las implicaciones, digamos, doctrinales para nosotros en esto? Que creer que Jesús es Dios. Bueno, esto le da un valor infinito a su sacrificio, como mencionamos al principio. ¿Por qué? Bueno, si Cristo es Dios, su sacrificio en la cruz tiene un valor infinito o eterno. Esto significa que su muerte no fue la de un simple hombre justo, ni la de un ser creado superior, sino la del mismo Dios hecho carne. Esto debe tener mucho peso para nosotros, porque cuando alguien dice que Jesús no es Dios, le quita el poder y el valor al sacrificio de Cristo. Nadie pudiera obtener salvación y perdón de Dios si Jesús no es Dios. ¿Ok? Entonces, pero porque si es Dios, este poder y valor que tiene su sacrificio es eterno. En el estudio, hermanos, en la teología, el pecado del hombre contra Dios fíjese esto, hermano, es que todo parte de ahí, ¿no? De cómo empezamos o aprendemos a entender lo que es el pecado. Pero entendemos nosotros que el pecado contra Dios, hermanos, tiene una deuda eterna o infinita, digamos, que solo puede ser saldada por un sacrificio del mismo valor, infinito. Es decir, ¿cómo puede un hombre salvar de una condenación eterna con un sacrificio temporal? No puede. Si Jesús no es Dios, si no tiene vida eterna, si Él no es la vida eterna, no la puede dar. ¿Sí me explico con eso? Entonces, al ser Dios, Él puede dar salvación a través de un sacrificio que cubra la deuda impagable, la deuda eterna, con un sacrificio eterno, con efectos eternos. Si no, no se pudiera. Entonces, imagínense que hacemos un hoyo en la tierra, un hoyo que nunca tiene fin. Pues ¿cómo lo tapa con la tierra normal? No se puede, ¿no? Tendría que existir algo igual de eterno, con efectos eternos que pudieran desaparecer ese agujero. Bueno, el sacrificio de Cristo no solo cubre, quita y limpia los pecados de aquellos que creen. Y ahí viene la salvación. Entonces, al Cristo ser, nuestro Señor Jesucristo, al ser Dios y verdadero hombre, su sacrificio es suficiente para redimir a toda la humanidad. Es por eso que esa doctrina que anda por ahí, ¿verdad? Algunas doctrinas que andan por ahí, que solamente postulan que la salvación es para un grupo selecto de personas, o sea que no es para todos, pues invalidan el poder salvífico que tiene el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo completamente. Porque entonces, si Jesús solamente iba a morir, o sea, el plan de Dios solamente era para salvar a unos pocos, no tiene sentido que existan millones más. ¿Sí me explico con eso? ¿Para qué salvar a un grupo selecto y crear muchos millones de personas, de seres humanos, o permitir que siempre, desde Adán hasta nuestros días, hubieran existido muchas almas? ¿Para qué Dios iba a permitir que desde Adán hasta el día de hoy la humanidad siguiera reproduciéndose si solamente una pequeña parte iba a alcanzar salvación? Pues no tiene sentido. A menos que Dios hubiera planeado una salvación para todos, accesible para todos, sin exclusividad. Ahí entonces ya tiene sentido. Y ahí ya tiene sentido y cobra sentido la justicia de Dios, la ira de Dios y todo lo que tiene que ver con su manera de juzgar a la humanidad. Entonces el juicio de Dios tiene sentido si Dios nos puede, o la condenación tiene sentido si tuvimos la oportunidad de haber sido perdonados por Dios, pero no lo hicimos. ¿Sí me explico con eso? O
sea, Dios no nos iba a condenar por algo que jamás hubiéramos podido alcanzar. No, pues te vas, no te acercaste, no me conociste, no naciste de nuevo, no te arrepentiste, pues no puedes entrar al reino. Pero Señor, ¿y cómo iba a poder entrar si tú nomás seleccionaste un grupo? No, pues ni modo. No, Dios no es así. Dios no es así. Eso no sería justo, ¿sí o no? Dios les da la oportunidad a todos por igual, a todos. No hay como que lo que sí existe es que dentro de los que Dios ya por la misericordia ¿verdad? Se salvan, son redimidos por su gracia. Lo que sí existe es que a algunos Dios les dio ciertas capacidades para desempeñar ciertos roles dentro de la iglesia. Algunos de liderazgo, otros de servicio, otros de... Todos tenemos un lugar, por eso siempre lo repito, dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios, todos tenemos un lugar, nadie vale más ni menos que otros. La diferencia está en las aptitudes que Dios nos dio a cada uno, en la capacidad que a Dios nos dio. Ahí sí hay diferencia, porque no somos igual. Imagínense, hermano, que hubiera puros chuys aquí, no, hombre, pues ni un día hubiera durado la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa variedad, en esa diversidad, se complementa y pues la iglesia tiene funcionamientos, ¿no? Uno puede ser más apto que otro para el servicio, otro para el dar, otro, ¿me explico? Uno puede ver algunas cosas que otro no ve, uno aporta cosas que otro no aporta, pero igualmente aporta otras cosas. ¿Sí me explico con eso? Entonces, me salí un poquito del tema, pero por algo aquí se está diciendo, porque es bien importante, hermanos, porque luego uno mira aquí a los servidores y ay, la élite y no los toque, no, hermano, pues todos somos servidores, o sea, todos en principio y potencia servimos a Dios. ¿Me explico? O sea, aquí no hay de que no me toques porque soy de oro, no. O sea, todos somos iguales. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque ya dentro de, ya una vez, ¿verdad? Siendo pueblo de Dios, sí podemos decir que si quisiéramos encontrar alguna distinción entre los mismos creyentes, sería que a cada quien Dios le dio capacidades diferentes para desempeñar algún rol, o Dios le puso un llamado a alguien, ¿verdad? Para desempeñarlo. Pero todas las personas en la historia tienen la oportunidad de conocer a Dios y de obtener salvación. Alguien que no haya acercado, que lo haya rechazado, bueno, pues ya eso es de cada quien. Pero la oportunidad es para todos. La salvación es de Jehová y para todo aquel que cree. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Al judío primeramente. ¿Y qué? Y también al griego, o sea, a los que no son descendientes de Israel. O sea, es para todo aquel que cree. Ahora, ¿no todos creen? Pues no, pero eso ya no es culpa de Dios. Y eso Dios no lo forza, ¿ok? Eso ya es de cada quien. Y nuestro trabajo como la iglesia no es forzar a la gente a creer, ni obligarlos o pretender obligarlos a creer, ya lo sabemos, ¿verdad? Es predicarles, es aprovechar las oportunidades para exponerles el evangelio, para mostrarles las verdades de Dios, con nuestra vida primeramente, con nuestro testimonio, pero anunciando el evangelio. Ya el que crea, el Espíritu Santo es el que convence de juicio, ¿se acuerdan? De pecado, justicia y juicio. Y ya los que crean, bienaventurados, y los que no, ya han sido condenados, dijo el Señor. Bueno, ahora, esto entonces, retomando aquí nuestro punto, su sacrificio es suficiente para toda la humanidad. Esto resuelve la cuestión de la justicia divina. ¿Cuál cuestión? La siguiente. ¿Cómo puede Dios perdonar el pecado sin comprender su santidad y justicia? La respuesta cristiana para esto es que Dios mismo asumió la pena del pecado en la persona de Cristo, satisfaciendo la justicia divina y manifestando su amor en la cruz. Ahí está. ¿Cuál era la manera entonces de que pudiera Dios salvar a la humanidad pagando la deuda? Pero ¿quién pudiera pagar la deuda de la humanidad si no solo Dios? Y bueno, pues Él lo hizo. O sea, Él lo resolvió. Al final Dios lo resolvió todo, hermanos. Él ya hizo lo más difícil. A veces le pedimos, Señor, manifiéstate, como cuando a la Gedeón, no, una señal, sí. Pero pues ya lo hizo todo, hermanos. Ya lo más difícil. A nosotros nos toca creer y obedecer. Y eso también tiene su reto, ¿no? Tiene su implicación, tiene su desafío, tiene todo eso. Pero ya lo más, no lo más difícil. Ya lo imposible ya está hecho, que es que podamos acercarnos a Él. Pero por lo demás, bueno, ya lo demás es secundario, pero bueno, ahí está esa parte. Ahora, Dios, hermanos, aquí hay algo muy importante.
Dios entra en la historia. Otro punto crucial de la divinidad de Cristo, ¿verdad?, es que la divinidad de Cristo transforma nuestra concepción de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros desde que estamos niños, ya que sabemos, ¿verdad?, tenemos una idea o una imagen más o menos de Dios, ¿verdad? Que está arriba y que hay que pedirle cosas, todas esas cosas, cosas a nivel popular. Para nosotros, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque para nosotros es más normal esta concepción de Dios, pero eso no fue siempre así. No por lo menos en la época de los primeros cristianos, ni en la época de los primeros años de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto es importante mencionarlo, porque miren, en muchas filosofías y en muchas religiones antiguas, lo divino es concebido como algo distante. ¿Sí me explico? Como algo lejano, como algo inaccesible, como algo separado del mundo material. En la antigüedad no era normal que alguien creyera que pudiera tener una conexión tan elevada con su Dios, ¿no? De la creencia que fuera, de la religión, de la filosofía. Eso no existía, hermanos. Eso no lo creían. Sin embargo, la iglesia, el cristianismo nos enseña que Dios no solo es trascendente, sino que también Él es inmanente, es decir, cercano y presente en la historia humana. Para otros tipos de cultos, a otros dioses, como la manera como los tenían conceptualizados, era de algo personajes, entes, ¿verdad?, o seres muy lejanos, casi que inaccesibles. Pero les rendían su culto por si un día se enojaban, pues ahí está, en el altar. Pero la Biblia nos enseña, y esta es la diferencia, una de las grandes diferencias entre las creencias del cristianismo y de otras religiones, que podemos tener una conexión muy personal y muy profunda con nuestro Dios creador, que nos oye, que nos entiende, que nos ayuda, que nos guía, que nos sustenta, que no solo nos exige cosas o nos impone reglas como para amargarnos la vida, que Él es nuestro único y verdadero refugio, nuestro único y verdadero lugar seguro, en medio de todo el caos, en medio de toda la desesperación, en medio de todo lo que está pasando hoy. Podemos, hermanos, no sé cuántas veces no hemos experimentado, a lo mejor aquí, ¿verdad?, todos podríamos levantar la mano de que cuando a veces ya no nos da para más y vamos a Dios en oración, ahí el Señor trae fortaleza, consuelo, sanidad, restauración. Ningún Dios, hermanos, en ninguna mitología hace eso. Ningún Dios se preocupa por la humanidad, como si lo hace el único y verdadero Dios que hay. Él nos ayuda, Él nos alienta, Él nos sostiene, nos sustenta, nos regaña, porque cuántos saben que pues, no nos portamos tan bien a veces, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que nos hiere con su palabra, nos sana y nos enseña las cosas que debemos hacer. Él lo hace todo, hermanos. Yo no sé qué otro Dios quisiéramos que existiera. Yo no sé qué Dios quieren los ateos que exista. Quieren que exista uno que les explique todas las matemáticas del universo para que se queden más locos, yo creo. Pero ese es el Dios al que servimos, hermano. Él no está lejano. Los que a veces nos alejamos somos nosotros, ¿sí o no? Con todas nuestras cosas. Pero Él está cerca. Él siempre está, hermano, pero usted lo dice como si fuera un campo de rosas. No, hermanos. Pero en medio de todo eso, al menos en mi corta vida, porque apenas si voy saliendo del cascarón. Pero en lo poco que yo he vivido, porque yo respeto mucho a la gente que ha vivido más que yo, lo que sea, aunque hasta un año más que yo lo respeto, hermano. Porque no es fácil, ¿no? La vida es muy difícil. Pero en lo poco que hasta hoy Dios me ha permitido vivir, hermanos, de la manera en como lo he experimentado, pero he vivido el amor, la fidelidad de Dios. Yo tal vez mis situaciones sean las más infantiles que hayan existido en la historia, pero aún en medio de todas esas cosas, Dios ha sido fiel, Dios ha sido muy paciente conmigo. Y no puedo quejarme. O sea, ¿cómo me voy a quejar con Dios si yo soy honesto y me veo al través, porque Dios me lo permite ver a través del espejo de su palabra? Y bueno, Señor, ¿cómo me voy a quejar si me aguantas a mí? Porque yo no puedo aprender a amar y perdonar a los demás como lo haces tú conmigo.
En fin, etcétera, muchas cosas que pudiéramos decir al respecto, pero bueno, así es el Dios al que servimos. Pero ¿por qué digo esto? Porque en aquella época hablar de un Dios o de dioses era algo que la gente creía como muy lejano y distante. Usted no va a leer historias en las que Zeus, ¿verdad? Sacrifica algo por ayudar a la humanidad, por el mero deseo de ayudar a la humanidad. Los dioses griegos eran dioses egoístas, convenencieros. Andaban haciendo tratos con los hombres nomás para ver qué sacaban. Bueno, esos son los mitos, ¿no? O sea, no es que realmente así fuera, pero el Dios verdadero, el Dios de la Biblia no es así. Porque, porque ¿qué podemos darle, hermanos? ¿Qué? Y a mí me quebranta mucho, me ministra mucho saber que realmente no valíamos tal vez tanto para todo lo que Él entregó, pero aún así lo hizo porque ese es el amor de Dios. El que va más allá de lo que, ¿se acuerdan el domingo? Dios nos ministró mucho de eso. El que va más allá de nuestras debilidades, que a pesar de que las ve, ¿no? Está ahí presente. Bueno, eso no lo tiene ninguna religión. Eso no lo tiene ninguna creencia. Bueno, Jesús entonces no solo es un maestro moral ni un profeta más. Es Dios mismo que ha caminado entre los hombres, hermano. Porque a veces dice la gente, a ver, ¿dónde está Dios? Yo quiero que venga. Bueno, ya vino. Pero no va a venir a cada rato que querramos porque pues tampoco es taca-taca, ¿verdad? O sea, no es la que quiera. Él ya vino e hizo lo que tenía que hacer. ¿Va a regresar? Claro que sí. Pero Él ya cumplió su parte de estar aquí físicamente. Y lo está presente en los corazones de todos aquellos que hemos creído, ¿sí o no? Eso significa que la humanidad no tiene que ascender por sus propios esfuerzos hasta lo divino. Esto sí se postula en muchas ideas o en muchas filosofías gnósticas o místicas. ¿Se acuerdan lo que aprendíamos hace unas clases? Que en otras creencias, en otras religiones, ¿verdad? En otras filosofías, se cree que los seres humanos pueden ascender a un estatus divino por sus esfuerzos o por un ciclo, ¿verdad? Bueno, que también tienen que ver los esfuerzos humanos hasta llegar a lo más elevado y trascender. Pero la Biblia y el cristianismo no enseña eso. Primero que no se puede y lo segundo es que no tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo entendemos porque Dios ya lo hizo. Hizo lo imposible, que fue acercarnos a Él, reconciliarse con nosotros. Pero en el caso del budismo, ¿se acuerdan lo que decíamos? Ellos creen en un siglo varias ramas, hay varios budismos, ¿no? Pero en general el budismo cree que existe un ciclo de reencarnación, ¿se acuerdan? Lo ven como una espiral, hasta que se supone que cada vida es una mejor versión de la anterior. O sea que antes hubiéramos estado peor, pero bueno, qué bueno que eso no es verdad. Entonces, hasta llegar a la más libre de todos los deseos mundanos que le llaman, y después al morir trascender al nirvana. Eso es lo que postula el budismo. Pero esos son esfuerzos, son ideas de la mentalidad humana. La Biblia nos enseña que no podemos hacer nada para salvarnos. El único que lo hizo fue Dios, por eso Él es digno de toda nuestra vida, merecedor de todas nuestras fuerzas y de nuestro corazón y de nuestra mente, porque Él mismo vino a rescatarnos. Él mismo vino a salvarnos, a tomar nuestro lugar para poder estar con Él. Fíjense, padeció todo lo que padeció, sufrió todo lo que sufrió por poder estar con Él, por poder estar con Él. Él no nos necesita, hermanos. Lo que sí, Él nos ama. Esa es la diferencia. Pero bueno, entonces la Biblia nos enseña que Dios mismo nos ha descendido para encontrarnos. Qué Dios tan maravilloso tenemos, ¿sí o no? Qué Dios tan hermoso tenemos, que Él mismo descendió para encontrarse con nosotros. Y a veces nosotros ahí andamos buscando entre, ¿verdad?, las arboledas. No, hermanos, ya aprendamos a amar la comunión con Dios. ¿Qué queremos encontrar? ¿Qué más queremos encontrar en este mundo? Si no solamente aprendernos a encontrar cara a cara todos los días, al principio y al final de nuestros días con Dios, en esa comunión. O sea, antes de salir a hacer nuestras cosas, no es una imposición, hermanos, pero es muy diferente, hermanos. Creo que todos aquí lo hemos experimentado.
Es muy diferente empezar el día en nuestra fuerza. Se levanta, salimos corriendo, nos cambiamos, una cruceta, ¿verdad? Una Ave María y al trabajo, que tomarnos el tiempo y decir, Señor, gracias, porque me permites iniciar este día. Yo no sé si lo voy a terminar, Señor, pero ayúdame a, por lo menos, el tiempo que me permitas estar aquí, aprovecharlo. Gracias por mi familia, cuida, ya voy a trabajar, cuídalos, a los varones, ¿verdad? Y a las varonas que van a trabajar, ¿verdad? Antibíblicas, no se crean. Cuida a mi familia, guárdame en el camino de serte infiel, que es lo más peligroso. Ayúdame para permanecer fiel. Ya cada quien va a decir lo que, porque aquí me voy a agarrar otra vez, va a ser sábado de oración, pero a cada quien, es muy diferente antes de salir, hermanos, tener esa conversación con Dios, que salir así, ¿verdad? Como si, pues si va tarde, hermano, lo van a regañar, así que es mejor ni, ¿verdad? Pero yo le aconsejo, hermano, no lo tome como una imposición, ¿verdad? No es aquí un dogma, pero sí es muy diferente cuando iniciamos nuestros días con Dios. A iniciarlo con nosotros. Yo no me aguanto a mí mismo, ¿no? ¿Para qué quiero estar ahí? Mejor lo inicio con Dios, ¿verdad? Pero bueno, este concepto es central entonces en nuestro estudio, en nuestra teología de la que es la encarnación. Voy a leer Juan 1:14, dice así, Juan capítulo 1, versículo 14, porque luego dicen, hermano, pues no, a ver la Biblia, aquí para que vean, ¿verdad? Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y verdaderamente, hermanos, bienaventurados fueron aquellos que lo pudieron ver con sus ojos, haber escuchado los sermones del Señor, haber recibido, imagínense, hermanos, haber recibido una palmada. El que más la recibió fue Pedro, ¿no? Yo creo, pero haber recibido de parte del Señor Jesús. Imagínense haber tenido una conversación con Él, sabiendo que, bueno, no sabiendo, ¿no? Pero entendiendo que ya lo sabe todo. Señor, es que mira, que debería seguir, y el Señor nomás con su amor. Si uno de nosotros tuviera por un día la omnisciencia de Dios, quién sabe quién ya se hubiera agarrado, hermano. Pero Él no es así, ¿verdad? Él escuchó a todos los que le dijeron lo que le dijeron y no respondió con odio a los que lo azotaron. Pero bueno. Entonces la encarnación de Cristo, hermanos, rompe con la dicotomía entre lo divino y lo humano, permitiendo esta relación personal con Dios. Para concluir esta parte, entonces, el Concilio de Nicea no solo tuvo implicaciones doctrinales, también definió la manera en que los cristianos comprenden la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y la misma naturaleza de Dios. Acuérdense que en el judaísmo también había una idea que tenía un poquito de distancia entre quién es Dios. Porque para el pueblo hebreo o la cultura hebrea, ganarte el favor de Dios era a través de algo que tú podías hacer, que eran los sacrificios. O sea que si tú no dabas, tú no llevabas tu animalito para sacrificarlo, pues Dios iba a estar enojado contigo. Pero aquí pasa algo que con el tiempo, con la tradición, con la historia, pues la relación, algunos, no todos, ¿verdad? Pero algunos lo pudieron entender, otros no, que era lo que a Dios más le importaba, que no era tanto que hicieran el sacrificio, sino que hicieran justicia. ¿Se acuerdan? Dios muchas veces se los dijo. Pero con el tiempo se asentó en la mentalidad del pueblo hebreo que tenían que hacer el sacrificio para que Dios no estuviera enojado, pero no porque desearan agradarlo, no porque fuera lo más importante para ellos, sino simplemente para que ya Dios no tuviera nada que reclamarles. Y esa es una actitud incorrecta, o una manera incorrecta de entender la relación con Dios. Porque ¿por qué oramos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué venimos a la iglesia? No, pues para que el pastor me esté hablando. ¿O para qué? ¿Para qué leemos la palabra de Dios? No, pues porque ya como llevo como que con este día ya son 2 años, pues ya para que Dios me dé algo, no una corona ya en la eternidad. ¿Para qué oramos? No, pues para que me vaya bien, porque traigo una sal, hermano, que no, puras ideas que no son correctas. ¿Sabe cuál es la diferencia entre hipocresía y educación? Porque la gente a veces confunde eso, ¿no? Ay, eso
No es educación, es hipocresía, no, ni sabe qué es. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre hipocresía y educación? La intención y la motivación. Porque por hipocresía se pueden hacer las mismas cosas que por educación. Pero la diferencia es el deseo. ¿Y quién puede ver, hermanos? La motivación, el deseo y la intención. ¿Quién la puede ver? Dios. Me puede mentir o yo le puedo mentir, ¿verdad? De muchas cosas. Pero al que no podemos burlar es a Dios. Entonces, nuestra relación con Dios debe ser así, sin querer esconder las cosas. Señor, hay que aceptar nuestras debilidades delante de Dios. Y cuando sea necesario, delante de nuestros hermanos, porque pues a veces uno, dependiendo del caso, no quiero que aquí se haga el confesionario, hermanos, yo pues los odio a todos, no. Sino ser entendidos en que tenemos que aprender a aceptar las cosas que están mal en nosotros como cristianos, a veces delante de Dios, y decírselas y trabajar en eso, ¿no? Pero así de cercana tiene que ser nuestra relación con Dios. Ay, pero es que ya lo sabe. Dígaselo, hermano, no pasa nada si se lo dice. Porque para el pueblo hebreo, Dios nada más era eso, un ser ahí que pues para más o menos tenerlo contento hay que el sacrificio, pero para nosotros no es así. Para nosotros el orar, el leer la Biblia, el venir a la iglesia, el obedecer su palabra, no debe ser para proyectarnos una imagen ante la gente. Que eso puede ser, eso sucede obviamente por la naturaleza de las acciones, sino que lo que hacemos para Dios no sea por ninguna otra cosa, sino por agradarlo a Él, porque amamos a Dios. Porque verdaderamente queremos complacer a nuestro Dios. ¿Cómo? Haciendo lo que Él nos pide. Por el amor que debe habitar en nosotros hacia Él. Esa es la diferencia, hermanos, entre el cristianismo y otra religión. Que hacemos las cosas por amor a Dios. No por lo que me pueda dar, que hay gente que busca a Dios por eso. No por lo que pueda conseguir de eso, sino por lo que ya Él me ha dado y lo que Él es y todo lo que Él significa y representa para mí. Pero eso ya es de cada quien, ¿no? Pero eso debería ser todos nosotros, esa debe ser la motivación de nuestro cristianismo. Honrar a Dios, agradarle en todo, por amor a Él. No, hermano, es que a mí eso de venir cada semana a la iglesia, pues Dios está en todas partes, ¿no? Bueno, hermano, pues ahí cada quien, pero si Él, siendo el Dios autosuficiente, sin necesidad de ninguno de nosotros, pudo despojarse de su gloria para respirar el polvo de la tierra inmunda, ¿cómo yo le voy a negar mis fuerzas? ¿Cómo yo le voy a poner condiciones al incondicional? No como la canción, hermanos, no se vayan. ¿Cómo le voy a decir, no, mira, Señor, yo te sirvo, pero mira, dame esto? ¿Cómo le voy a decir eso? Si Él no me pidió nada para amarme. Si no puedo hacer nada para que me ame más, pero tampoco para que me ame menos. ¿Verdad que no podemos? ¿Qué nos queda? Pues rendirnos en esa obediencia. ¿Okay? Bueno, entonces al afirmar, los cristianos, ¿verdad? Definimos esta parte. Al afirmar que Jesús es Dios, Nicea en su concilio estableció que su sacrificio es suficiente para la salvación de toda la humanidad y que Dios no es un ser lejano y tampoco es un ser inalcanzable como muchas de las muchachitas hoy en día se creen inalcanzables, ¿no? Sino que se ha entrado en nuestra historia para reconciliarnos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Que esto es una de las cosas, si no es lo más, ¿verdad?, maravilloso de Dios, que Él mismo vino para que pudiéramos reconciliarnos con Él. Él es el más interesado. A veces queremos decir, Señor, yo ya me he guardado para ti, mira, hermanos, el más comprometido en esta relación es Él. El más interesado en esta relación es Él, porque Él es el que verdaderamente permanece fiel, a pesar de lo que a veces somos o de lo que no somos. Él es el que permanece fiel. ¿Cuántas veces no hemos deseado cosas que ofenden a Dios? ¿Cuántas veces no hemos buscado cosas que han ofendido a Dios? ¿Cuántas veces no hemos conseguido cosas que han ofendido a Dios? ¿Y Dios?
Es fácil a veces hablar desde la incomprensión, ¿no? O desde el resentimiento. Ay, Señor, es que parece que no me oyes, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros no hemos traicionado el amor de Dios? ¿Cuántas veces nosotros no hemos preferido otros lugares, otras personas que no han sido Dios? Y a pesar de eso, cada vez que volvemos a ir a Él, Él está ahí. ¿Sí o no? Bueno, ¿cuál puede ser una aplicación de reconocer su divinidad, de la divinidad de Cristo para nosotros? Dentro de las muchas que mencionamos, ¿verdad? Y de lo que pudiéramos decir, pues reconocer la divinidad de Cristo nos lleva a vivir una vida, valga la redundancia, ¿verdad? Y el pleonasmo, llevar, ¿verdad? Vivir en adoración y confianza total en su poder. Pregúntese usted, ¿confía? ¿Yo confío en Dios? ¿Yo creo en su poder? ¿Confianza total? ¿Sí? Si Cristo es Dios, no hay problema que Él no pueda resolver, ni pecado que no nos pueda perdonar. Pero si para mí Dios es otra cosa, entonces ahí hay un problema. Cuando Dios no es, o cuando Jesús no es el Dios de mi vida, yo voy a hacer todo lo contrario a lo que Él me dice. No voy a obedecer todo lo que Él me pide. Pero si Él es el Dios de mi vida, no importa que mi mente no lo entienda. No importa que mi corazón se rebele. Yo voy a obedecer. Yo le voy a creer al más confiable de todos, al único y verdadero confiable, a Jesús. ¿Usted cree en Él? ¿Usted cree en sus palabras? Vamos a obedecer juntos. Mano, pero y si me equivoco, bienvenido al club, pero no. Mire, el otro día estaba meditando en algo que Dios me ministró y se lo quiero compartir. Cuando nos proponemos a salir a un lugar, la mayoría de las veces yo creo que es a la iglesia, ¿verdad? No vamos a otros lados. Pero cuando vamos a agarrar el camino, no sé si va caminando o en el carro, pero vamos a agarrar el camino. En el camino hacia nuestro destino, hacia nuestra meta, hay muchas cosas. Hay obstáculos a veces, ¿sí o no? Hay caminos peligrosos, ¿sí o no? O caminos en mal estado, ¿no? Hay señales, ¿verdad? De tránsito y reglas que debemos aprender a leer, porque imagínense que alguien que no sabe que la luz verde es para avanzar y la roja es para detenerse, se sube a un carro, pues le va a dar en todas las rojas, ¿sí o no? Bueno, las señales que debemos aprender a leer. Pero ¿qué es lo que va a hacer que lleguemos, o qué es lo que nos va a ayudar? Una de las cosas que nos va a ayudar, muchas de las cosas que podemos decir es que, pues, aprender a leer las señales en el camino, a evitar los caminos, ¿verdad?, más peligrosos, los caminos que a lo mejor están muy feos, respetar las reglas. No vamos a poder evitar muchos obstáculos, pero sí podremos aprender, ¿verdad?, de cada uno de ellos, por qué están ahí, para qué están. Pero algo que va a hacer que lleguemos, o lo que va a hacer que lleguemos, es que sigamos avanzando. Que si nos detenemos, si se nos poncha el carro, ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos a la casa y lo dejamos ahí a ver hasta que solo se arregle y luego después le seguimos? No, ¿qué hacemos? Pues lo reparamos. Hermano, si usted se ha ponchado en el camino, entendamos esta analogía, ¿quién es el que nos puede ayudar a repararnos? Dios. ¿Para qué? Para seguir avanzando. Si no aprendemos a leer las señales, las reglas que están en su palabra, las señales que Dios nos manda, pues no vamos a poder avanzar en el tiempo que deberíamos. Porque si nos íbamos a tardar 20 minutos de la casa a la iglesia, pero no supimos hacer las cosas bien en el camino, vamos a tardar 2 años. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? ¿Qué pasó con ellos en el camino al desierto? Nunca llegaron, hermanos. Ellos nunca llegaron. ¿Por qué? Porque en el camino no hicieron lo que debían hacer. Desconfiaron de Dios, murmuraron de Él, de Moisés, ya sabemos la historia. Adoraron todo menos a Dios, se quejaron de todo lo que pudieron de Dios, pero no llegaron. ¿De qué les sirvió? ¿De qué les valió quejarse en vez de adorar? Pues que se quedaron en el desierto. Nos vamos a quedar, hermanos, en el camino.
si dejamos de avanzar, si no aprendemos a hacer, a obedecer las cosas que Dios nos enseña. Y hay que aprender a evitar los caminos peligrosos, los lugares, y obedecer lo que Dios nos enseña. Así que hermanos, si queremos crecer, si queremos convertirnos y todavía estamos bien determinados a ser el hombre, la mujer que Dios quiere que seamos, sigamos avanzando. Amén. Sigamos avanzando. No sé, bueno, no puedo decir que no se desanime porque puede pasar, ¿no? Pero a pesar del desánimo o del desaliento, sigamos creyendo, sigamos confiando. Llegará el día en que todo el sacrificio y toda la abnegación habrán valido la pena, hermanos. Todas esas veces que tuvimos que morir al yo, al orgullo, todas esas lágrimas que derramamos por hacerle caso a Dios, veremos el fruto de eso. Todo lo que sembramos aquí con lágrimas, por obediencia a Dios, no por negligencia de nosotros, no por ser testarudos, eso es diferente. Pero todas esas lágrimas que derramamos por serle fiel a Dios, hermanos, van a dar su fruto. Pero eso hay que creerlo. Y hay que mantenernos. Y no tiremos a la basura nuestra relación con Dios. A la primera. No, ya me cortaron la luz. No, ya Dios no está conmigo, ya me voy a ir de la iglesia. No, hermanos, no lo tiremos a la primera. Imagínense que Dios nos hubiera tirado a la primera, pues no estuviéramos aquí. No. Amemos con el amor de Dios y creamos en Él. Amén. Si Él es el Dios, si Jesús es el Dios de nuestra vida, vamos a vivir en esa completa adoración y confianza de su poder. Así lo hicieron los primeros cristianos, así lo hicieron nuestros primeros hermanos, que perdieron hasta su vida por amor de aquel que los había salvado. Bueno, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Terminamos la parte de la divinidad de Cristo. Si Dios permite, la próxima ocasión vamos a hablar de la humanidad de Cristo. Vamos a seguir la misma estructura. Vamos a hablar del fundamento bíblico, porque creemos que Él es hombre. Porque el otro extremo es creer que solamente es Dios y no es hombre. Esa fue otra herejía. Pero bueno, vamos a explicar un poquito eso. Vamos a ver el fundamento bíblico, que tuvo su nacimiento como humanos, como un humano, que tuvo emociones y también tuvo necesidades humanas. Y vamos a hablar de por qué Él es hombre también, y esto se definió en otro evento que fue en el Concilio de Calcedonia, pero pues luego ya para ese momento vamos a explicar, ¿ok? Si Dios lo permite, entonces eso es lo que vamos a estar hablando acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para terminar, y si el Señor nos permite, nos estamos viendo aquí el día sábado, 5:30. Acuérdense que va a haber el sábado, ¿se acuerdan o no? Bueno, si no se acuerda ese día se va a acordar. ¿Qué vamos a tener el sábado? ¿Se acuerdan? El convivio, hermano. No, hermano, los miro bien asustados. Hermano, si no tuvo para traer algo, pues venga, no pasa nada. Al banquete de las bodas del Cordero no vamos a llevar nada. Él ya tiene todo ahí. Pero bueno, vamos a orar y si Dios permite aquí el sábado nos vamos para gozarnos en la alabanza, en la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues en la convivencia. Así que váyase preparando un testimonio para compartirle con alguna hermana, ahí de bendición, no se traiga las penas. Pero bueno, vamos a orar, si Dios lo permite, ahí estamos el sábado y el domingo también. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta hermosa noche ya porque nos ha permitido este tiempo de estudio. Gracias por este momento, por este espacio, por este tiempo y este lugar que nos permite y nos concede para aprender de su palabra, del estudio, de la teología, de la historia y de muchas cosas, Padre. Porque en otros lugares no pueden hacerlo como nosotros sí lo hacemos ahorita. Quedarían lo que fuera por un poco más de libertad de culto en otros lugares, pero no la tienen. Señor, ayúdanos a aprender a amar y valorar este tiempo y este espacio. Qué triste que para nosotros a veces venir a este lugar sea una carga. Qué triste que para nosotros no sea suficiente que tú hayas dado tu sangre, tu cuerpo, tu tiempo, tu esfuerzo, tu vida para salvarnos y nosotros no podamos responder a eso estando aquí, Señor, como debemos hacerlo. Señor, si para nosotros a veces estar aquí llega a ser una carga que no debería ser, la carne siempre se va a revelar, pero si en nuestro corazón hay amor para ti, eso nos va a llevar a vencer eso, Señor. Ayúdanos a estar comprometidos contigo, comprometidos verdaderamente. Sabemos que a veces suceden cosas y eso externamente hablando no lo podemos controlar y eso es entendible a la humanidad, a nuestra humanidad. Solamente yo te pido, Señor, que siempre que tengamos la oportunidad de venir a este lugar a reunirnos,
lo hagamos con todo el compromiso que tú te mereces, con toda la seriedad que tú te mereces, porque tú todos los días te encargas de darnos la fuerza, la salud, de permitir que nuestra casa no se queme, porque pues hay gente que de la noche a la mañana pierde todo. Pero tú nos has cuidado hasta el día de hoy. Ayúdanos a aprender a responder a tu amor, a tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Con todo lo que tú te mereces, por todo lo que tú eres, Señor, por todo lo que tú significas y por todo lo que tú representas. Llévanos con bien a nuestro hogar que tú nos has prestado. Ayúdanos a llegar con bien, cuida a nuestras familias mientras llegamos de regreso. Y para el día sábado volver a reunirnos, Señor, y aprovechar este momento, estos momentos como hermanos, para darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. No, esta no fue una clase, hermano.